Este capítulo del profeta Ezequiel es uno de los capítulos más predicados de este libro, de este profeta. Y le han buscado, viejo, interpretaciones de todo tipo a este capítulo. Muchos predicadores, ¿verdad?, hablaron acerca de Ezequiel capítulo 37 y lo utilizaron, por ejemplo, para predicar acerca de la resurrección de los muertos. Dicen, oh, bonito capítulo para ilustrar la resurrección de los muertos. Ok, sí, bonito, se puede sacar una buena prédica al tema. Chévere. Otros dicen, tiene que ver con la vida del pecador muerto en sus pecados y delitos y que viene a Cristo y es rescatado y tiene una nueva vida. Bonito, sí se puede sacar un mensaje también de ahí. Pero Ezequiel no habló de ninguna de las dos cosas. Él no habló de la resurrección de los muertos. Él no habló del arrepentimiento del pecador en ese pasaje. Verá usted que de lo que habló el Valle de los Huesos Secos es de la resurrección, sí, espiritual, sí, y física, sí, de una nación que ya estaba muerta. Porque el pueblo judío estaba desperdigado. Éramos lo que tanto el mundo nos llamó, judíos errantes, un pueblo sin patria. Entonces, Ezequiel capítulo 37 nos presenta un panorama bastante sorprendente. Quiero que lo vea, por favor. Capítulo 37, verso 1. La mano de Hashem vino sobre mí y me llevó en el espíritu el Señor, ¿verdad? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Primero lo explico quién era Ezequiel. ¿A qué se dedicaba Ezequiel? Ezequiel tenía un trabajo. Era nada más y nada menos que un Cohen, un sacerdote, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Tenía un cargo jerárquico y espiritual dentro de la nación de Israel relevante para nosotros los hebreos. Era sacerdote. Lo más curioso es de que en el libro de Números y también en Levítico se le prohíbe al sacerdote caminar en medio de tumbas. Dice, el sacerdote no caminará en cementerio, no tocará muerto para no contaminarse. Pero sin embargo Dios rompe la regla y coloca a Ezequiel en medio de las tumbas. Qué raro. Son las excepciones de Dios. Por ejemplo, escrito está, no permitirás nunca que el moabita ni la moabita habiten en medio de Israel. Sin embargo, Booz se casó con una moabita que llegó a ser la abuela del rey David. Dios también dijo, no permitirás que ramera forme parte de tu pueblo. Y sin embargo, Rahab la ramera se casó con un judío. Y fue la ultra tatarabuela de Jesús. Escrito también está, no consultarás al muerto. Sin embargo, Saúl va y consulta y sube Samuel y le habla. Excepción a la regla. Dios dice que el sacerdote no tocará muerto. Y sin embargo, mire lo que hace Dios. Me puso, dice, vino la mano de Dios y me agarró. Venga para acá, mijito. Y ¡pum! Lo metió en medio del cementerio a un sacerdote. Ya me imagino la sorpresa para Ezequiel. Uy, ¿qué estoy haciendo acá? Sorprendente. Y me puso, note el verbo, me puso. No dice me pidió que pase. Me puso, lo agarró del pescuezo y lo puso ahí. Venga para acá, pum, listo, en el cementerio. Nada más y nada menos que un sacerdote. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Dos cosas que resaltar de este pasaje. Primero, ya hemos dicho que era un sacerdote, que no debería estar en ese lugar. Pero dos cosas más. Dice que eran muchos huesos dispersos. Ni siquiera que la calavera estaba con el fémur, el tórax. Y uno decía, bueno, esta calavera pertenece a este cuerpo. Todo desperdigado. ¿Sabe lo que es eso? Buscar la aguja en un pajar. ¿Cómo junto esto con esto? Segunda, totalmente secos. ¿Qué quiere decir esto? Descalcificados por completo. ¿Qué representa esto? La muerte espiritual y la desolación en medio de Israel. Ezequiel vive un momento histórico terrible. Vamos a ver este cuate en qué año vivió. Espera un momento. 597 antes de la era cristiana. ¿Sabe lo que es eso? Casi 6 siglos antes de Cristo. Y va a ver cómo profetiza la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vivió Israel. Mire, la muerte espiritual de toda la nación. Ahora, ¿por qué se produce la muerte espiritual? La muerte espiritual de un individuo o de una nación solo tiene una causal: la rebelión contra Dios. No hay otra manera. ¿Qué cosa provoca muerte espiritual para un individuo o para una nación? A Dios lo mismo es 1 que a 100. Es lo mismo. La rebelión contra el Creador, porque la paga del pecado es muerte.
Listo. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Muchos rabinos, como lo dije, pastores y curas católicos, han visto este pasaje en la teología como una parábola o una ilustración detallada de la resurrección. Sin embargo, otros predicadores lo han enseñado como una doctrina análoga a la salvación. Pero esto está alejado de la realidad, porque Ezequiel no está describiendo una parábola. Ezequiel no está hablando de la salvación. Él está hablando de una profecía futurista para Israel. Hay que ubicarse en el contexto. Para el Israel del final de los tiempos, no del tiempo de él. Nada tiene que ver este pasaje con la iglesia. La profecía está referida única, enfática y detalladamente destinada para el Am Israel, el pueblo de Israel. Am Israel, al pueblo de Israel. Mire, aunque nadie puede negar que toda persona o nación, sea quien sea, está muerta como un hueso seco delante de Dios debido al pecado. Porque no puede dar frutos, no tiene vida. Es un muerto viviente. Así lo ve Dios. Puede ser millonario, puede ser intelectual, puede ser famoso, puede ser lo que sea, pero es un zombi delante de Dios. Tiene fama de que vive, pero está muerto. Es un zombi. Eso no hay nada que discutir. Pero estos huesos, vamos al punto, corresponden nada más y nada menos que al mismo pueblo de Dios. ¡Qué problema! Atroz. El pueblo que debería ser la luz, el pueblo que debería ser el modelo para las otras naciones, estaba muerto espiritualmente porque el pueblo elegido por Dios le había dado la espalda a su creador. La misma nación por la cual Dios entregó tantas cosas se había apartado de él. Vea Deuteronomio capítulo 7. Dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Adonai tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire, ¿para qué Dios escoge a Israel? Para que sea consagrado para él. Segundo, serle escogido y especial, más que todos los pueblos de la tierra. Ahora, ¿por qué Dios escoge a los judíos? ¿Porque somos chéveres? Mire que no. Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Dios y los ha escogido, sino porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios los amó. Dice, por cuanto os amó y quiso guardar el juramento. Los sacó de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? Y los ha rescatado de la esclavitud. Conoce pues que tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos por generaciones. En pocas palabras, estamos viendo que Dios escoge a Israel con un propósito: serle santo. Listo, que lo sirvan a él, que sean un modelo de pueblo para los demás. Pero sin embargo, el pecado convierte a Israel en un montón inmenso de huesos muertos espirituales, regados por todo lado, en un valle, pero un valle de dolor, de desolación. Dice que Ezequiel fue puesto en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un valle de dolor, un valle de muerte. El pueblo estaba muerto y acabado. El pecado convirtió en ciegos, rebeldes e indiferentes, tibios y finalmente muertos al pueblo de Dios. Un proceso degenerativo. Primero ciegos a la verdad de Dios, rebeldes contra ella, contra la verdad, indiferente, tibio y finalmente muerto. Ese es el proceso de cualquier persona que se aleja de Dios. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es esta: ¿qué haces al ver semejante cantidad de muertos regados por todo lado? La pregunta es: Señor, ¿qué vas a hacer con estos huesos? ¿Qué hacemos? Muerto el pueblo de Dios, muerto espiritualmente, le habían dado la espalda. La pregunta es: ¿qué hacemos? Ya hemos descubierto, el pecado mató al pueblo de Dios. El pecado lo mató. El pecado es un asesino. Mata espiritualmente y separa de Dios al ser humano, pueblo o individuo. La pregunta entonces es: Señor, ¿es tu voluntad restaurar a Israel? Esa es la pregunta que se hace. ¿Es tu voluntad restaurar a Israel? Ver a un pueblo desolado, acabado, sufrido. Vea lo que pasó en Hechos de los Apóstoles 1, verso 6. Miren, los discípulos se están despidiendo de Jesús. Mejor dicho, Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Fíjate vos lo que dice aquí. Entonces los que se habían reunido le preguntan diciendo al Señor Jesús: mire,
ya está para subir al cielo. Y les dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y responde Jesús lo insólito. ¿Qué les importa a ustedes? Mire, ahí está. No os toca a vosotros saber. Terrible. Pero la pregunta era normal, cualquier judío se la hace. Vino el Mesías, es él, y el reino no está instaurado. Pero oye, ¿cuándo pues? Si a usted qué les importa. Ese es el problema, dice, ¿de quién? Del Padre, que lo puso en su sola potestad. Eso a ustedes no les importa, dice. No me molesten con este tema, los mandó a volar. Terrible respuesta, los dejó quietos, los dejó. Ya mejor no pregunto nada. Entonces, si ese no era el tiempo para restaurar a Israel, entonces ¿cuándo lo era? Mire, el pueblo hebreo a lo largo de la historia ha orado precisamente por la restauración. Todos los días cuando el pueblo judío lee el Sidur, que es el libro de oraciones, se pide por la restauración. En todas las fiestas de Israel se ora y se pide por la restauración del pueblo, del reinado mesiánico. Pero sin embargo, Ezequiel, al ver este panorama desolador, mire Ezequiel capítulo 37, verso 3. Ezequiel 37, verso 3 dice, y me dijo, hijo de Adán, eso significa hijo de hombre, hijo de Adán, hijo del primer humano, ¿vivirán estos huesos? Qué tremenda pregunta. Mire, qué difícil, ¿cierto? Mirar ese panorama de dolor, de desolación y de muerte. Y tú decir, ¿y ahora? Y Dios viene y te dice, hey, ¿y estos muertos vivirán? Y Ezequiel mira y dice, es imposible, causa perdida. Y hace lo más inteligente Ezequiel, le devuelve la pelota al que hizo la pregunta. Mire lo que le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dijo? Tú lo sabes, le dice. ¿Yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber? Le dice. O sea, tú que eres el creador de la vida me vienes a preguntar eso a mí. Ezequiel no sabía si vivirían o no, pero Ezequiel sí conocía algo. A aquel que tenía el poder de crear el universo de la nada y también tendría el poder para darle vida a esos huesos. Bueno, lo digo, Ezequiel no sabía si vivirían o no, pero sí sabía quién tenía el poder de hacer algo para solucionar el problema. ¿Cómo cree que se sintió Ezequiel al ver eso? Ver a su pueblo muerto, espiritualmente acabado. Dolido. Es decir, Dios mío, el único que puede hacer algo eres vos. ¿Quién más va a solucionar esto? Mire, porque aquí está escrito, porque nada hay imposible para Dios. Si esa caía pero como anillo al dedo. Nada hay imposible para Dios. La pregunta es, ahora, ¿qué oportunidad tenían esos huesos de volver a la vida? Millones de judíos hoy, y ojo, estoy hablando de una profecía que muestra la muerte espiritual de la nación de Israel. Muerte espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos viendo hoy. Mire, millones de judíos son ateos. ¿Sabía usted? Usted puede decir, pero ¿acaso no son el pueblo de Dios y todo el día oran? Eso es lo que tú crees. Millones de judíos son ateos, no quieren saber nada de Dios. Nada es nada. Apenas le mencionan la palabra, se ofenden. Y ojo, no estoy hablando de judíos que no crean en Jesús, que por cierto lo rechazan totalmente. Estoy hablando de judíos que no quieren saber nada ni del Antiguo Testamento. Millones de judíos son agnósticos, liberales. Piensan que la Biblia es un libro de fábulas. Por ende, se han apartado de Dios. Y con dolor lo digo para muchos paisanos míos judíos, su Dios es la plata. Empresa aquí, empresa allá, empresa aquí, empresa allá. Viven para acumular dinero. Y cuanto más dinero dejen a sus descendientes, más felices se sienten. Muertos espiritualmente. Yo he conocido rabinos de Israel, rabinos de Estados Unidos, rabinos de América Latina, con los que alguna vez he conversado. Y yo les he dicho así, abiertamente, rabino, ¿usted cree en Dios? ¿Y sabe qué me han respondido algunos? No. No. Entonces, ¿cómo así usted es un líder religioso? Por tradición.
porque mi abuelo era rabino, mi tatarabuelo era rabino, mi tatarabuelo rabino, y pues yo seguí la tradición. Otros me lo han dicho más abiertamente, porque económicamente es una buena profesión. Es ética, buena y rentable. Imagínense. Bueno, nos sorprende, también curas hay ateos. Hay curas ateos. ¿No cree usted que todos los curas creen en Dios? Está loco. El problema de los ateos es tremendo. La Biblia no los llama ateos, los llama estúpidos. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón que Dios no existe. El rey David lo escribió así. Declara el necio en su corazón que Dios no existe. Busque el sinónimo de necio, es estúpido. No existen ateos, existen necios. Que se niegan a sí mismos la felicidad por propia decisión. En pocas palabras, deciden morir en vida. Tantas razones para ser ateo, viejo, que se buscan, que se va a hacer. ¿Qué haces tú con un ejército de ateos? Que deciden no creer y que su solución está en creer. Qué terrible. El antídoto para el ateo es la fe. Y no la quiere aceptar. Dice, no, prefiero morir en vida, tranquilo. Déjenme nomás. Terrible. Eso es lo que pasó con el pueblo hebreo en el cumplimiento de esta profecía. Es bastante serio. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos? ¿Será que Dios tiene la intención de restaurar a este pueblo? La respuesta está clara, el mismo apóstol Pablo lo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios al judío primeramente, luego al gentil, dice Romanos 1:16, que el poder de Dios del evangelio es primero para el judío antes que para el resto. Pero muchos judíos dicen, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada del evangelio, no me interesa el tema. Increíble. Conclusión. Ezequiel está describiendo, enseguida vamos a ver, la restauración espiritual y física de un pueblo que estaba muerto y diseminado, porque dice la profecía de Ezequiel 37 que estaban regados sobre la faz del campo. ¿Cuál es ese campo? El mundo, pues, compadre, el planeta. ¿Acaso no estaban judíos regados por todas las naciones del mundo? ¿Acaso Dios no cumplió con nosotros lo que Él había dicho a través de Moisés? Dice Dios, por cuantos habéis rebelado contra mi palabra, yo desenvainaré espada en pos de ustedes y los regaré por todas las naciones, y no habrá nación debajo del cielo donde no haya uno de ustedes. Dice, imagínense. Dios expulsó de la tierra prometida al pueblo hebreo, así como expulsó a Adán y Eva luego del pecado. Se me largan de aquí. No pueden estar en mi presencia. El primero en experimentar el destierro o la expulsión fue el diablo. El diablo pecó y lo echaron a palos de ahí. Fuera, lárguese, usted no puede estar aquí. Adán y Eva pecaron, lárguese, se me largan del huerto. Y cuando Israel pecó, lárguense, fuera de aquí. Y los que se rebelaron peor, les fue mal, porque a los de Sodoma y Gomorra, esto entienda, mire, Dios puede expulsar a un pueblo de su lugar por su rebelión, pero cuando la rebelión llega a ser de tal magnitud, Dios no los expulsa, los fulmina ahí mismo. Pregúntenle a los de Sodoma. A Sodoma no le dio la opción del exilio. Esta era la palabra que quería usar, exilio. No le dio el exilio, los fulminó ahí mismo. Pero a Israel, al igual que a Adán y Eva, aplicó el exilio. Lárguese de aquí. Usted no puede estar en mi lugar cercano, en mi lugar santo, porque usted es un pecador. Fuera, lárguese. Y Dios, ¿verdad?, ahora quería restaurar al pueblo por medio primero de la fe, porque no hay otro mecanismo para ser restaurado. Eso no solo vale para el judío, también vale para usted, para mí, para todo el mundo. La fe es el único mecanismo por el cual Dios puede restaurar a alguien destruido. ¿Y qué es restaurar? Es devolver a su estado original lo que está perdido. Casi un milagro. Pues eso es lo que hace Dios con aquel que se arrepiente, lo restaura. Entonces entendemos una cosa que es importante. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Y me dijo, bueno, profetiza. Increíble. Y dice Dios en Ezequiel 37:4, vean suegritas, lean. Mas entonces dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. No, es que esto es una utopía. ¿Cómo puede ser posible que Dios le diga a Ezequiel, profetiza al muerto cuando el muerto no escucha? Y encima hueso descalcificado, seco en gran manera.
¿Qué cosa va a escuchar ese? Mira, Ezequiel le dice, te he traído a este lugar para que profetices a los huesos. Pues si esos no oyen. Y encima, secos, descalcificados. ¿Qué cosa estoy haciendo yo aquí? Aunque te parezca absurdo lo que Dios te pida, hazlo, porque Dios no se equivoca. Dios le mandó a hacer una tarea absurda ante los ojos humanos. Profetiza. Ahora, claro, hoy en día con tanto marihuano predicando, cualquier vieja loca agarra y se declara profeta, ¿cierto? Para ellos profetizar es decirle a la gente, te va a ir bien, serás rico, yo lo declaro, yo lo digo. La Biblia dice que profetizar es predicar la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios. Anunciar la palabra de Dios con autoridad divina. Eso es profetizar. No es andándole dictando augurios y buenos deseos a la gente. O en algunas iglesias no te dicen ni siquiera te va a ir bien. No les das plata y te dicen que te van a convertir en sapo. Terribles. Miren, Ezequiel obedece, verso 5. Y mire lo que va a hacer. Ezequiel se para en medio del cementerio y a la materia muerta, seca y dispersa. Mire lo que le dice. Así ha dicho el Señor. Es que este era un hombre de Dios. No discutió en ese sentido. Fue y aplicó la palabra. Fue a profetizar. Fue a profetizar y emite la orden. Así ha dicho el Señor. No está como los profetas de hoy. Yo profetizo, yo declaro. No, él va directo a la fuente. Así ha dicho el jefe. A estos huesos y diles, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. El propósito de Dios con Israel es igual que con el pecador, hacer entrar espíritu y que vivan. Vuelvo y le digo, una persona muerta no es la que está en la tumba, viejo. Muerto es el que está caminando en la calle y no tiene al Señor en su corazón. Por lo demás, es un zombie, hermano. La única forma que una persona viva es que el espíritu entre en él. El espíritu de Dios y tenga vida. Y proceso. Y pondré tendones en ustedes, que son como alambres que sostienen la estructura. Y haré subir sobre ustedes carne, estructura. Y os cubriré de piel. Y pondré en ustedes mi espíritu. Y vivirán. Y ahí sabrán que yo soy Dios. O sea, describe un proceso para que Israel llegue a ser una nación. De la muerte espiritual se convierte en lo que hoy vemos que es. Hoy vemos que es. ¿Qué es Israel hoy? Una nación que nació en un día. Regresan los judíos de todas las naciones. Más de 3000 profecías bíblicas se cumplen. Israel, que era un desierto, reverdece y hoy en día exporta la cuarta parte de los productos agrícolas que se comen en Europa, vienen de Israel. Es la nación más próspera económicamente del Medio Oriente. Y aunque Israel no tiene petróleo, tiene una economía muy sólida. Restaura el idioma hebreo, que es el idioma bíblico, que tiene más de 6000 años de antigüedad. Se restaura la moneda hebrea, que es el shekel, que es el ciclo con el cual se pagaba en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Se restaura la moneda del shekel. Entra Israel en conflicto por la tenencia de Jerusalén hasta estos días y los que vendrán. En fin, un cúmulo de profecías bíblicas que se empiezan a cumplir, producto de ese proceso de restauración. Acá dice, profetiza, hago entrar espíritu, pero primero dice, suben tendones, viene carne, cubro de piel, entra el espíritu. Un proceso. Pero qué increíble, Ezequiel tuvo que predicar a escombros humanos, a una fosa común, montones de huesos aparentemente que no estaban oyendo nada, porque acaso el hueso escucha, el hueso no escucha. Pero ahí está, este hombre cumplió con el cometido que Dios le encargó, lo mandó a predicar a los huesos, la materia muerta que aparentemente no oye nada, pero Dios se encargará que ellos oigan. Y si oyen, creen, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de tu Señor, por la palabra de Dios. Donde entra la palabra, entra la fe. Ahora usted decide si la apaga de nuevo. Su palabra no vuelve vacía. Es como la lluvia, dice Jeremías, que cae a la tierra y da fruto. Y dice Dios, yo, dice, me encargaré que mi palabra dé fruto, no volverá vacía. Así haré que la tierra germine. Hermano, usted lance la palabra. Así su familiar sea ateo. Así tengas un hermano que sea cura. Así tengas una hermana que sea monja. Así tengas un hermano que sea homosexual, una hermana que sea lesbiana, un primo que sea sicario, que no crea ni en su sombra. Predícale.
Ezequiel predicó a quien no podía oír. Y oyeron. Porque poderoso Dios hacer escuchar su palabra. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, su palabra es vida. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra da fruto, hermano. Eso no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y va a dar fruto, va a entrar al corazón, va a golpear ahí adentro. Porque dice la Escritura que es como espada de dos filos, como tijera puntiaguda de cirujano, que penetra coyunturas, tuétanos, discierne pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay nada que permanezca oculto ante esa palabra. Hermano, usted lance la palabra. Predique sin temor, que Dios hará el resto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Un ruido, deténgase ahí. O sea que lo primero que se provocó es un ruido. ¿Qué es un ruido? Un estruendo, pues. La palabra provocó efecto. En cuanto fue enviada la palabra de Dios, hubo un ruido. Un rumor, un sonido fuerte, que recorrió el lugar. Mi hermano, la palabra de Dios, enseñada bajo la unción del Espíritu Santo, provoca ruido en el alma, estruendo en el alma, así como el cuerno del shofar, el cuerno del carnero, que los judíos hacemos sonar, es poderoso. Despierta el alma dormida. Despierta, hermano. Por más ateo, por más agnóstico, por más religioso que se crea, o filósofo o científico una persona, la palabra de Dios tiene el poder de hacerse escuchar aún por el muerto. No hay nada que resista a la palabra de Dios. Mire, hermano, y después mire lo que pasó. Y hubo un temblor. Mira, hubo ruido mientras yo profetizaba y un temblor. Un temblor. Hermano, la palabra de Dios hace estremecer. De nada sirven los ritos, las costumbres, las tradiciones, la religión, la ética, la filosofía, la falsa moral, o la ciencia, o la teología muerta. Si el Espíritu Santo no está en esas palabras, el hombre no dejará su pecado y no cambiará de vida. La palabra de Dios genera conmoción. Dice que cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, se conmocionaba. Y en un versículo de Hechos de los Apóstoles, dice que a los apóstoles los trataban como ¿qué? Como plaga, decía, esta plaga, decía, por eso te llegaba, conmocionaba. Miren, escuche, Job, tan inteligente hermano, el Job no era ningún sonso. Lea usted los discursos previos al capítulo 42. Job no era ningún sonso. Pero en la primera pregunta con Dios, ¿qué le dice Dios? Oye, Job, si eres tan inteligente, ¿verdad? Porque sonso no eres, pero si eres tan inteligente, dime dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo, házmelo saber. Lo dejo quieto. Es la primera pregunta. Oye, brother, es que es la verdad. Hay veces dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué no hay respuestas a muchas cosas? Hermano, porque donde que Dios te responde te deja más confundido. Porque lo insensato de Dios es más sensato que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Brother, si Dios respondiera todo lo que le preguntamos, quedamos más enredados. Mejor, dice Dios, como les dijo Jesús a los apóstoles, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Si les digo las cosas terrenales y no entienden, viejo, ¿qué sería si les digo las cosas del cielo? Se les da un patatús y se me mueren. Miren, dice la Escritura que hubo un ruido y hubo un temblor que derrumba toda religiosidad y nos lleva a ver la necesidad de no solo creer en Dios. Ojo, esto es importante. La palabra está destinada no para que usted crea en Dios. Si usted piensa eso, está equivocado. La palabra nos impulsa no a creer en Dios, sino a reconocer la necesidad de amarlo y adorarlo. Porque de lo contrario no hay propósito de vivir. El mandamiento no es creerás en el Señor, dice amarás. Amar a Dios es un proceso que comienza con creer. Y para creer hay que oír la palabra de Dios. Vuelvo a recordar el versículo de Romanos. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No caperucita roja, no. Palabra de Dios. Palabra viva y eficaz. Mire, por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz
Y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. ¿Cuál fue en esta etapa histórica el ruido y el temblor? Cuando habla del temblor, quiero referirme a algo ocurrido en el año 1887. Hubo en aquel tiempo, en Francia, un oficial de origen judío, llamado Alfred Dreyfus. Este hombre francés de origen judío fue condenado injustamente en el año 1894 bajo el cargo de traición a la patria. Y este hombre con lo que le tocó vivir a él, dejó a ver a toda la comunidad judía el terrible antisemitismo, odio contra el pueblo judío que había camuflado en el gobierno francés. Y esto, ¿verdad?, hizo ver a los judíos de que Francia y Europa no era un lugar muy seguro para vivir. ¿Cómo condenan a este hombre por traición a la patria cuando no era correcto? Mire, este caso de Alfred Dreyfus afectó profundamente a la historia de Israel. Sus repercusiones, ¿verdad?, alcanzaron que es el surgimiento de este judío húngaro, nacido en Budapest, llamado Theodor Herzl. Mire, Theodor Herzl, que escribió este libro, Der Judenstaat, en el año 1896, analizó las causas de la persecución contra los judíos y que la única solución era que los judíos escaparan de Europa porque vendría algo peor. Y la única forma de sobrevivir era crear un Estado judío para los judíos. Expresa la necesidad de crear una patria hebrea y organiza el primer congreso judío en Basilea, Suiza. Estoy en la página 136 del libro Jerusalén, Basilea, Suiza, en el año 1897. Y el congreso sionista, al cual asistieron 200 delegados. A partir de ahí, Herzl presenta la necesidad de crear, lo he dicho una vez más, un país, un territorio, ¿verdad?, que aglutine a todos los judíos del mundo, y se le considera a él como el padre del sionismo. Herzl murió en el año 1904, pero después sus restos fueron trasladados a Jerusalén. Quiero leerles este párrafo. Dice: en Basilea hoy es fundado el Estado judío. Si lo dijera hoy en voz alta, todo el mundo se reirá de mí, pero después de 5 años o 50, todo el mundo va a reconocernos como Estado. Y se cumplió, porque años después, 1948, se funda el Estado de Israel, y una de las primeras medidas de los gobernantes de Israel fue traer el cadáver de Herzl de Suiza a Israel y enterrarlo ahí, hasta donde ahora descansa. Quiero explicar esto porque la palabra sionismo ha sido satanizada últimamente. Miren, a nosotros los judíos nos han puesto epítetos de todo. Uno de ellos, pues, es sionistas. Si usted mira televisión española, mira RT Noticias, o HTV, Hispan TV, o no sé qué vaina se llama, ese canal iraní, en español. Usted cuando ve las noticias de Israel va a escuchar que dicen así: y el ejército sionista, y el pueblo sionista, y el gobierno sionista. Y uno dice: sionismo, el diablo. A ver, os deseo hacer una aclaración, una explicación sobre qué es el término sionismo, porque hay mucha descontextualización. La palabra Sion no es satánica. La palabra Sion es bíblica. Primero, no la inventa Satanás, la inventa Dios. Partamos de ahí. Es bíblica, perfectamente bíblica. Dice el rey David: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sion. Por amor a Sion no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga su resplandor como justicia. Vea usted, Isaías 66. La palabra Sion es un sinónimo de Jerusalén. El monte de Sion, el monte de mi gloria. Así lo llama la Biblia. Sion es uno de los nombres de Jerusalén. Pero el sionismo, sin dejar de ser lo que es, o sea, en ese sentido, ¿verdad?, formulado por personas que practican la masonería, el sionismo, como quiera, fue el instrumento que Dios permitió como una respuesta política a la política mundial para crear el Estado de Israel. Cuando a mí me dicen como judío: usted es sionista, yo no lo niego, porque soy sionista, porque creo que Sion es parte de la Biblia. Y soy sionista porque creo que algún día habrá un reino desde la casa de Sion, desde el monte de Sion. El profeta Isaías dice, en aquel tiempo dice: habrá paz, el león comerá paja como el buey, el niño meterá la mano en la cueva de la víbora, porque de Sion saldrá la palabra de Dios. Claro,
O sea, Dios tiene un propósito con el monte de Sión, establecer un reino desde ahí. Y escrito está en los salmos. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice, es un salmo mesiánico. El monte de Sión está ligado al concepto del trono mesiánico. Usted no puede separar gobierno de Israel con Sión, no lo puede separar porque el Mesías gobernará desde Sión. Jesús no va a gobernar desde el monte de los olivos, él gobernará desde el monte de Sión. Mira las profecías del milenio. Y Jesús gobernará desde el monte Sión, no desde el monte de los olivos. Ahí asentará su trono. Desde ahí gobernará el mundo. O sea, dése cuenta. Bueno, como quiera, el sionismo creó un Estado. A la final, con Theodor Herzl en principio y los demás, se llegó a la creación de un Estado judío que resolvió el problema. Ahora, usted me va a decir, pero hermano, ¿cómo usted explica que hoy en día en Israel hayan rabinos de esos que tienen churitos acá, los peyots, ¿verdad? Ultraortodoxos, Haredim? ¿Cómo usted explica que judíos ortodoxos salgan con banderas palestinas a defender a los palestinos contra Israel? Y están en contra del Estado judío porque lo califican de sionista. ¿Cómo usted explica esto? Sencillo, con la frase que mi padre me enseñó: hijito, donde hay 5 judíos hay 10 opiniones. Es que yo no entiendo, es que yo no entiendo, me pregunte. ¿Cómo le voy a responder eso? Son judíos que viven del Estado de Israel y sin embargo lo atacan. Son rabinos que no quieren ir al ejército, atacan al Estado de Israel, pero bien que cobran. Mire qué pasó. Lo que pasa es de que muchos judíos en Israel, de religiosos, que no creen en Jesús, que odian el cristianismo, odian el sionismo, quieren implantar, dicen, Israel, estos rabinos dicen, Israel tiene que desaparecer, los mismos rabinos, Israel debe desaparecer, sí, y cuando venga el Mesías va a fabricar un nuevo Israel y va a estar él ahí. A este Israel Dios defendió en la guerra de la independencia, en la guerra del Yom Kippur, en la guerra de los 6 días, en la guerra de la península del Sinaí. Nos atacan los musulmanes y Dios hace sobrevivir a Israel. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, les guste o no, Dios tiene un propósito y está marchando. A Dios no le interesa si lo crearon los sionistas o no. Lo que le importa a Dios es que como quiera su palabra se cumplió y punto. El Israel del cual él habló ya está ahí, listo. Pero luego viene otra etapa, a la luz de esta profecía de Ezequiel. Lo que ocurrió y lo que provocó realmente el temblor que hizo estremecer al Israel de hoy, el que provocó el nacimiento del Israel de hoy, es la famosa declaración de Arthur Balfour en el año 1917. Y los judíos ya desde aquel tiempo estaban lucha para crear un Estado hebreo en el Medio Oriente. Y ahí aparece la figura de Arthur Balfour. ¿Quién es este viejito? Arthur James Balfour era un evangélico muy creyente en las profecías bíblicas. Un evangélico, un oficial del ejército británico, pero que tenía una profunda fe bíblica en la restauración del pueblo judío. Él conocía por las profecías bíblicas que en algún momento el pueblo judío tendría patria nueva y que el Mesías llegaría ahí. Y en honor a la verdad, sí, eso va a pasar. 1947, los británicos dicen, estamos de acuerdo que los judíos tengan patria en el Medio Oriente. Y como Jerusalén está bajo nuestra autoridad, vamos a apoyar este cometido. 1917. Hermanos, se demoraron los británicos lo que les dio la gana con esto. Y pasó lo que pasó. Terrible, las masacres de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo estalla la guerra. Al poco tiempo. Lo que le dije, 6 millones de judíos mueren. Se arma la grande, terrible. Masacre contra el pueblo hebreo. Pero mire, hermano, Dios no obstante no dejó de trabajar. Tremenda persecución contra los judíos en ese interín. El holocausto. Quiero que vean lo que Moisés escribió acerca de lo que hizo Hitler. Se va a sorprender. Deuteronomio 32. ¿Encontró? Verso 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Vea usted lo que les dije. La rebelión contra Dios genera muerte. Vea. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos e hijas. Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa e hijos infieles. ¿Cuál fue la razón por la cual, verdad, ocurrió esto? La rebelión. Pero note otro detalle, por favor, escuche. Esconderé de ellos mi rostro. Me detengo en esta frase. Lo peor que te puede pasar en la vida, ¿sabe qué es? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Que Dios voltee su rostro. Es más,
Es tan grande la bendición cuando Dios ilumina su rostro sobre ti. Vea lo contrario, ¿cierto? Vamos a lo contrario. Que cuando los judíos repetimos la verajá, la bikrat kohanim, la bendición sacerdotal, ¿qué dice? El Señor te bendiga y te proteja. El Señor alce su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia, el rostro del Señor resplandezca sobre ti y te dé paz. Una de las bendiciones más grandes para el ser humano, es que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Pero la más grande tragedia es que Dios voltee la mirada. La frase voltear mi rostro es condenarte a tu destrucción, a tu fin. ¿Qué sintió Jesús en la cruz? ¿No fue eso? Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Por qué dijo eso? Dijo textual: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa declaración es el equivalente de: ¿por qué has quitado tu rostro de sobre mí? Dios le volteó la espalda, lo dejó solo. Los discípulos también, dice, fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías en la profecía. Se quedó solo. Dios esconde su rostro del pecado, dice. Mira lo que pasó. Israel vive un momento crucial. Dios esconde, en ese periodo de la historia, Dios esconde su rostro de la nación de Israel. Y como tal, todas las desgracias vienen encima. Versículo 23, amontonaré desgracias sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán por el hambre y devorados por la fiebre ardiente. ¿Acaso no han visto ustedes esas películas de la lista de Schindler y demás? ¿Ha visto ustedes esas fotografías o esas películas donde los judíos están piel y huesos? Y digo bien, piel y huesos, precisamente cumpliendo la profecía de Ezequiel, era un valle de huesos. Porque si hay un lugar donde se cumple la profecía de Ezequiel, fue ahí. Miren ustedes las fotografías, montones, cerros de huesos. Y los judíos ahí, el judío que más pesaba 40 kilos, 30 kilos. Así era como los encontraron. Hambre. Y mire la segunda parte del versículo, dice, devorados de fiebre ardiente. ¿Acaso no fue que la fiebre tifoidea cundió en los campos? Pero en honor a la verdad, esa fiebre se propagó en las condiciones de falta de higiene en las que se vivían en esos barracones. Se cumplieron literalmente las palabras de Moisés. Hambre y fiebre. Peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos. Me detengo. Esos pueblos, Dogweiler, ¿no? Eran utilizados por los nazis. Dientes de fieras. Veneno de serpientes de la tierra. Pero miren lo que dice el verso 25. Por fuera desolará la espada. La pregunta es, ¿fuera de dónde? Se entiende del campo de exterminio. Y en honor a la verdad, toda Europa estaba en guerra. Por fuera, espada, guerra. Y por dentro, mire, de las cámaras, el espanto. ¿De qué cámaras habló Moisés? Lo sorprendente es que utiliza la palabra precisa. La palabra con la cual los nazis llamaron a las cámaras de gas. Literal, Moisés describe el holocausto. Así al joven como a la doncella, al niño recién nacido como al hombre viejo. Yo había dicho que los esparciría lejos. Dios dice, ojo, que yo ya les advertí que los iba a desterrar. Terrible momento. Mire, yo le voy a decir algo que tal vez a usted lo va a sorprender. Alguna vez lo dije en México y más de uno me dijo, oye, qué terrible lo que dijiste. Yo lo dije esto en la ciudad de Monterrey. Y ahorita viene a mi mente, mire, si Dios con nosotros los judíos, su pueblo escogido, fue tan duro, ¿qué crees que hará con el cristiano que se quede en el arrebatamiento? Dios a la hora de bendecir al pueblo judío lo bendijo, pero a la hora de azotarlo no tuvo piedad. Aquí dice textual, yo emplearé mis saetas contra ustedes, dice, y amontonaré males sobre ustedes. En el verso 23, Dios mismo se atribuye. Es que, hermano, llega un momento en el cual Dios corrige. No entiende la corrección, viene la reprensión. No entiende la reprensión, viene la exhortación. No entiende la exhortación, viene el castigo. Y cuando no entiende el castigo, el azote, y viene la fulminación. Ya cuando Dios dice, con este ya no quiere. Terrible, hermano. Esto ha sido lo que vivió Israel. Imagínese usted. En ese contexto, ubique al profeta Ezequiel.
Sigamos lo que dijo el rabino Goldstein. Lo que dijo: Dios tuvo que traer a Ezequiel a los campos de exterminio, porque era la única forma de entender para él, como profeta, lo que estaba viendo. Miren lo que pasó. Ezequiel 37:11, vea qué contundente este versículo. Mire esto. Me dijo: hijo de hombre, hijo de Adán, todos estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen, ahí está, los huesos hablaron. ¿Y qué dicen los huesos? Nuestros huesos se secaron, descalcificado por completo, y pereció Almoed Tikvateinu, en hebreo, Tikvateinu, nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Claro, obvio, qué mejor expresión de lo que se estaba viviendo en los campos de concentración. Pereció la esperanza. De aquí no salimos si no es muertos. En el único lugar donde no hay esperanza en este minuto es el infierno. ¿Qué es lo más que desea una persona que está en el infierno este minuto? Un segundo en la tierra. Eso piden. Un segundito más de vida. Uno. Para decir: perdón, Dios mío. Listo. Me arrepiento. Acepto a Jesús. Y se salvarían de ese lugar. Y como lo he dicho en mi libro Historia del Futuro, cuando hablé del tema de la vida después de la muerte, si usted dice que es cristiano y no cree en el infierno, usted está en un serio problema. Porque si no existe el infierno, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para librarnos de qué, hermano? ¿Qué muerte entonces es absurdo? Hacerse torturar, hacerse golpear, hacerse masacrar, hacerse matar de la forma en que murió, aguantar hasta el desprecio del Padre cuando Él cargó el pecado del mundo. Que Él dice: Dios mío, me has desamparado. Y que te digan: no, no hay infierno, tranquilo, no, tranquilo, el cielo es entrar como Alcarulla. Oye, estás equivocado, en el cielo hay derecho de admisión. Y al cielo solo entran los que el jefe dice que tienen que entrar. Y para poder entrar hay que tener un pasaporte con visa. Y esa visa es la sangre de Cristo, si no usted no entra. Curiosamente, años después, el autor Neftali Tzvi Imber, acuérdense de este nombrecito todo, escribe el himno de Israel, basado en este versículo. Cuando le preguntaron a Neftali Tzvi Imber: ¿en qué te basaste para escribir el himno de Israel? Dijo en Ezequiel 37:11. ¿Y qué dice? Pereció nuestra esperanza. ¿Y qué se llama el himno de Israel? ¿Qué quiere decir el himno? Mientras en el corazón palpite un alma judía, rumbo al oriente estará la mirada hacia Sion. No está perdida nuestra esperanza. Esperanza milenaria. De ser un pueblo libre en nuestra tierra. Tierra de Sion y de Jerusalén. Pero mire, bien, voy al punto nuevamente, no quiero salirme del tema. Dice aquí: pereció nuestra esperanza, nuestros huesos se secaron, muertos, acabados, destruidos. Aquí dice: y somos del todo destruidos. Hermano, ¿qué momento de la historia judía fue tan grave como este? Ninguno. Hemos vivido la Inquisición, que no fue sencilla. Hemos vivido la peste bubónica, la persecución por la peste bubónica, los pogroms, los guetos. Pero esto fue terrible. El Holocausto fue lo más violento que vino contra el pueblo judío. ¿Qué esperanza podía haber en medio de una nación que ve cómo 6 millones de sus miembros, de sus comunidades, mueren? El pueblo judío destruido, sin esperanza, huesos secos. Hasta aquí se describe la tragedia. Ahora vamos a ver la profecía. Verso 12. Ahora vamos a la parte de la restauración. Así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Me pregunto, ¿cuáles son los sepulcros en ese momento de la historia? Las naciones, pues viejo, las naciones. Los judíos escaparon como pudieron los que alcanzaron a hacerlo. Escuchen: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Deténgase en esta expresión: pueblo mío. Muchos han dicho lo siguiente: la iglesia reemplaza a Israel. El pueblo judío ya no es el pueblo de Dios. Los judíos ya no son el pueblo de Dios. Esto se conoce como la teología del reemplazo. La promulga la Iglesia Católica y como caja de resonancia Lutero en la Reforma la predica. Como pueblo de campanario,
Lutero repite lo que el Vaticano ya había enseñado. Los judíos ya no son el pueblo de Dios. Todo es la iglesia, la iglesia y la iglesia. Los judíos ya están condenados. ¿Y de qué nos acusan a los judíos? De deicidio, haber asesinado a Dios, ¿cierto? El pueblo desechado por Dios. Cuando el mismo profeta apóstol Pablo dice, ¿desechó Dios a su pueblo? No, en ninguna manera, porque yo también soy judío de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y la misma Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primero, luego al gentil. Textual, Dios no desechó al pueblo judío. Si Dios hubiera desechado a los judíos, Israel no existiría hoy. Así de sencillo. Y si usted va al libro del Apocalipsis, mire, anticristo será judío, falso profeta será judío, Moisés y Elías aparecen judíos, los 144,000 judíos. Apocalipsis 12, Israel perseguido. ¿Para qué Dios reúne en este tiempo a los judíos? Para que se cumplan esas profecías. Dios no desechó. La gente que sale y predica y dice, el pueblo judío ya fue desechada. Estos judíos son judaizantes que hacen metidos en la iglesia. ¿Por qué tenemos que orar por Israel? ¿Por qué tenemos que orar por el pueblo judío? Eso es lo que gente predica. Y no han entendido lo que Dios dice en su palabra. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Pregúntale a Hugo Chávez. Maldijo a Israel desde el fondo de sus vísceras y entrañas y el cáncer le vino ahí. El peor error del gobierno de Chávez no fue dejar al loco este. Porque primero le cuesta la vida y luego deja maldecido al pueblo. La Biblia dice, el espiritual juzga lo espiritual. Esto un humano no lo entiende. Dice, el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. Si los venezolanos entendieran que su restauración comenzará cuando como pueblo le pidan perdón a Dios por lo que Chávez dejó hecho. La Biblia dice, maldeciré al que te maldiga. Ok. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Muere en la cruz con el letrero, este es el rey de los judíos. Así muere, ¿o no? Listo, ok. Cuando Chávez maldice a Israel, maldice al pueblo. Al maldecir al pueblo, maldice al rey del pueblo. ¿O no? Por lógica. Y Dios dice en su palabra, el que os toca a vosotros. ¿Qué dice? Toca la niña de mi ojo. En pocas palabras, metele el dedo en el ojo a Dios y vas a ver lo que te pasa. Y Chávez maldice a Israel, por ende maldice al Dios de Israel. Y Dios dice, ahora esto es entre tú y yo. Y Chávez dice, maldigo al Estado de Israel desde el fondo de mis entrañas y de mis vísceras. Al poco tiempo Chávez, tengo cáncer. ¿Dónde? Ahí mismo. Con Dios no se juega, pues. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que vivió Israel, lo está viviendo Venezuela. Por la misma razón. Dios restaurará plenamente a Venezuela cuando esa nación se humille y clame perdón a Dios. Pero miren lo que pasó. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, dice. Abre Dios las puertas de las naciones donde los judíos habían escapado como pudieron a raíz de la guerra. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Mire el proceso. Se abren los sepulcros. ¿Cuándo se abren? Cuando en el año 1947 ocurre algo. ¿Qué pasó el 47? La Liga de Naciones, el 29 de noviembre del 47, anote esa fecha. 29 de noviembre del 47, lo que hoy día se llama la ONU, ordena el establecimiento del Estado de Israel. 29 de noviembre del 47. Ya en noviembre de 2017, Balfour emite la declaración. 1947, ¿qué ocurre? La ONU ordena el establecimiento del Estado. Pero ¿qué pasa? Recién se patentiza el 14 de mayo del 48, cuando se funda el Estado. Pero hay un detalle interesante, solo para que usted entienda a dónde quiero ir. ¿Qué pasó el 29 de noviembre del año 2017? Donald Trump dice, Jerusalén es la capital de Israel, vamos a trasladar la embajada. ¿Casual? No. Inclusive le voy a dar otro dato más. 1517, los turcos otomanos controlan Jerusalén. 1517. 1917, los británicos toman el control. 1947 se ordena crear Israel. 1967, los judíos ganamos la guerra de los 6 días, controlamos Jerusalén. 7.
2017, Donald Trump dice Jerusalén capital. 14 de mayo del 2018, embajada trasladada a Jerusalén. Compadre, aunque el mundo proteste contra Donald Trump, está cumpliendo la profecía. ¿A qué quiero llegar? Enseguida lo voy a demostrar. Que Jesús ya está por venir. Más de lo que usted cree. No es casual. Ahora miren, aquí dice Dios, pueblo mío, Dios no desecha a los judíos, los haré subir de vuestras sepulturas. Cuando la ONU dice, está bien, los judíos pueden regresar a su tierra, ¿qué es lo que hicieron las comunidades judías en el mundo? Salgan en masa. En masa los judíos empezaron a viajar a Israel. ¿Acaso no se está cumpliendo? Más de 1500 profecías dicen, yo los juntaré de todos los rincones donde yo los haya expulsado y los traeré a Israel. Les devolveré la tierra de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea que el propósito de Dios se está cumpliendo con Israel, independientemente a que haya tanta gente en la iglesia evangélica que diga que Dios nos desechó a los judíos y que ya no somos el pueblo de Dios. Independientemente de lo que digan ellos, lo que manda es lo que Dios ha dicho. Se olvidará la madre del hijo de su vientre, aunque ella lo olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Oh Sión, te tengo en las manos, dice. Textual. Nunca Dios contempló la posibilidad de que Israel exista en otro lugar que no sea ese. A la tierra de Israel. ¿Y cuál es la tierra de Israel? ¿Quién es Israel? Jacob. Y sabrás que yo soy Dios cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío. Lo vuelvo a repetir, pueblo mío. O sea que Dios nunca desechó a Israel y promete sacarlo de la misma muerte y de la tumba. Como pueblo, resucitar a esa nación que estaba casi muerta. Bueno, el 14 de mayo se funda el Estado de Israel. David Ben Gurión declara y la bandera de Israel empieza a flamear. Con la estrella de David en el medio, cumpliendo la profecía de Isaías, que dice, levantaré pendón a las naciones, y la raíz de David será para traer a Israel de todas las naciones. Y bueno, vemos ahí cómo Israel se convierte en nación el 14 de mayo del 48. Pero ocurre algo. El 15 de mayo ya los árabes nos atacan. Al día siguiente, ¡boom!, se vinieron como tromba. Como quiera, Israel sobrevivió. A partir de eso, vea Ezequiel 37:8, por favor. Y miré, he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Mire, Dios hace el milagro. Esos huesos secos, desperdigados, regados por todo el mundo, muertos, destruidos y sin esperanza, empiezan a vivir un proceso de restauración, en el cual los huesos se juntan, los tendones también vienen encima, la carne, la piel los recubre, ya, empezó la restauración. Pero dice que no había en ellos espíritu. ¡Qué tremendo problema! Ay, sí, estos sí eran unos zombies. Reconstruye el cadáver, pero el cadáver no se mueve porque todavía no hay vida. Verso 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Adán, y di al espíritu, así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue ordenado, y entró en ellos el espíritu y vivieron. ¡Fu! Listo. Los huesos que estaban regados se juntan. Vienen los tendones para asegurar como alambre. Luego viene la carne, viene la piel, viene el espíritu y ¡bum! Abren los ojos, empiezan a escuchar. Y se pararon sobre sus pies un ejército multitudinario. Claro, millones de judíos levantan la voz en el mundo y empiezan a regresar a Israel. Sorpresa para el mundo. Lo que dijo Jeremías, haré con ustedes un milagro más grande que el que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto. He aquí que los sacaré de todas las tierras donde estéis y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Increíble. Hermano, mire, si salir de Egipto fue un milagro, la noche de la Pascua, imagínese el milagro que es para Dios juntar a los judíos de todas las naciones, no solo de una, de todas. Es un milagro más grande. Y mire lo que pasó. Grande al extremo, ese ejército resucita, vuelve a la vida. El pueblo judío, ¿verdad?, empieza a vivir una restauración física. Esto es importante, una restauración física, pero todavía no la espiritual. Porque si bien es cierto, había en ellos espíritu, todavía no se habían arrepentido, que es a lo que ahora, a ese proceso es que va Israel. Vea Ezequiel 37, verso 21. Escuche esto, por favor. Así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí que yo tomo a los judíos, a los hijos de Israel,
de entre las naciones a las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes. Y los traeré ¿a dónde? A su tierra. Pero sin embargo los palestinos dicen, esto es nuestro, nuestro, nuestro. Ese es otro tema. Eso no es de ellos. Aquí dice textualmente Dios, son mi pueblo y esta es su tierra y yo les di. Y punto. Y pare de contar. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un presidente, un rey, gobernará sobre todo ellos. Y no serán nunca más dos naciones, ni serán más divididos en dos reinos. Vea usted. Pero no crea usted que Dios dice y el diablo queda quieto. No, mi amigo. Dios pone y luego viene el diablo y lo descompone. Porque agarra y se levanta el pueblo palestino, entre comillas, a reclamar derechos sobre una tierra que no les pertenece. Y se arman los problemas mayúsculos con nuestros hermanos, los hijos de Ismael. Mire ustedes cómo se ha dado esta situación. Pero Israel no la está teniendo nada fácil. Hace tiempo atrás, en Europa, ¿qué les decían a los judíos, a nuestros ancestros? Judíos, váyanse de aquí, esta no es su tierra, váyanse a su tierra. Ahora los judíos están en su tierra y los palestinos nos dicen, salgan de aquí. Increíble. Versículo 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los haré reposar en vuestra tierra y os sabréis que yo soy el Señor, el que habló, dice el Señor. Mire, quiero explicar esta parte del versículo. Note un detalle. Dios dice en el verso 14, pondré mi espíritu en ustedes. Hemos visto ya el testimonio de la restauración física de Israel. Cómo el pueblo disgregado entre las naciones, luego del holocausto y la masacre, regresa a Israel. Y no había en principio vida. Caminaron, pero no había vida. Ahora dice Dios, haré entrar en ustedes mi espíritu. ¿Qué quiere decir esta parte de la profecía? El Espíritu Santo, de la única forma que ingrese en el cuerpo de una persona, es que ésta reconozca a Jesús como Mesías. No hay otra. Pablo dijo acerca de los judíos que hay un velo en el corazón del judío, el cual por el Señor es quitado. Dice Pablo, y cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Me está escuchando ahorita? Entienda bien lo que le estoy diciendo, que explica el apóstol Pablo con respecto al pueblo judío. Dice que el judío, cuando lee a Moisés, hay un velo puesto, el cual por el Señor es quitado. Y cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. No, aquí no dice que el judío primero se le quita el velo y luego se convierte. Dice que primero se convierte y luego se le quita el velo. Es lo que me pasó a mí, o le puede pasar a cualquier judío que llegue a creer en Jesús. Le voy a poner un ejemplito. El judío llega a Israel, pero todavía no está arrepentido. Millones de judíos salen de las naciones, llegan a Israel a vivir, pero todavía no tienen vida espiritual. Aunque muchos empezaron un proceso de conversión. De hecho, le voy a ser muy sincero, en Israel la cantidad de judíos que creen en Jesús se ha multiplicado por lo menos 80 veces. Los rabinos están conmocionados, no entienden qué está pasando. ¿Por qué tanta gente judía está creyendo en Jesús? Ahora no niego, está pasando un fenómeno peligroso. Hace 75 años, 80 años atrás, nadie quería ser judío, nadie quería ser judío. Porque ser judío era andar con la estrella de David aquí, proscrito y listo para la muerte. ¿O no? Así era. Ahora Israel ha alcanzado gracia ante muchas naciones. Yo me sorprendo, hermano, cómo los evangélicos han sentido algo que el primer ministro Netanyahu lo dijo. El único aliado que tiene Israel en este momento, dijo él, es la iglesia evangélica. Lo dijo. No son ni siquiera Estados Unidos, ni Donald Trump, no. Dijo, el único pueblo aliado que tiene Israel en este momento es la iglesia. ¿Qué es lo que hace que hoy un común y cristiano silvestre natural, ¿verdad?, de cualquier país del mundo diga, sin ofender, estoy usando el término simplemente coloquial, por favor entiéndame, de la noche a la mañana diga, yo bendigo a Israel, en su Facebook, ¡pum!, la bandera de Israel, escriben en contra de Israel, oye, ¿qué te pasa? No maldigas al Estado de Israel. Uno dice, ¿pero qué le está pasando a esta gente? ¿Cómo así? Esta gente no nos ayudó cuando la guerra y ahora todo el mundo nos defiende. ¿Qué ha pasado aquí? Eso solo puede hacerlo Dios. Solo puede hacerlo el Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado? Dios hizo una obra. Paralelamente reconstruye a Israel. Dios hace que el amor por Israel surja en medio de la iglesia. La iglesia, no por comprensión teológica, porque teólogos odian a Israel como los de la teología del reemplazo o los apóstoles de la prosperidad. Escúcheme.
el Espíritu Santo le hace entender al evangélico lo que Jesús dijo. La salvación viene de los judíos. Es el Dios de Israel. La Biblia que yo leo la escribieron judíos. Los apóstoles, judíos. Jesús, judío. Jesús es el rey de los judíos. Y uno empieza a entender por el Espíritu que el mismo Padre que tienen los judíos lo tienen ustedes. Hay un vínculo, un vínculo familiar, pero no en la sangre, sino en el Espíritu. Y el amor que surge en el corazón del cristiano por Israel es un amor que hay veces ni el cristiano entiende. Yo me he topado con cristianos, me han dicho: David, yo no entiendo por qué. ¿Qué será que en mí, cuando veo algo de Israel, mi corazón late? Yo no sé. O les pasa algo a los judíos y yo siento tristeza. ¿Cómo no la vas a sentir? Si el mismo Dios que te escogió a ti te protege, es el mismo Dios que nos escogió a nosotros. Dios, ¿qué hace con ustedes? Mire, aquí viene el problema. La Biblia dice que Dios los escogió a ustedes para provocarnos a celos a nosotros. ¿Dice o no dice? Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. A celos. Y en honor a la verdad, eso es lo que está pasando entre muchos judíos, se lo confieso porque yo hablo con ellos alguna vez de este tema. Y dicen: oye, dice, ¿qué le pasa a este man que ama a Israel? Israel. Y yo, ni siendo judío, me importa ir a la sinagoga y me viene a preguntar de la Biblia. Ya me parece raro, ¿qué está pasando? Ya está celoso. Ese es el punto. Que ahora se ha creado un vínculo de estima y de gracia de parte de la iglesia al pueblo judío. Pero imagínese usted cuando la iglesia sea llevada al cielo en el arrebatamiento, Israel va a quedar solo a merced del diablo. ¿Qué está haciendo Dios con Israel? Los judíos están convirtiéndose en masa a Yeshua. Hermano, es impresionante cómo Dios está tratando con los judíos. Se les está apareciendo en sueños el Mesías. Y les está hablando así como a mí me habló hace 21 años atrás. Y se están convirtiendo. ¿Qué está haciendo Dios? Cumplir la palabra de Ezequiel 37, que dice textualmente en el verso 14, que su espíritu entrará en nosotros y viviréis. Ya no una vida terrenal. El error del judío, ¿sabe cuál es el error del judío? Dice: yo me voy de Colombia, me voy a vivir a Israel, allá está la solución. Esa no es la solución. Esa es la restauración física. Pero la restauración espiritual no es que el judío llegue a Israel, porque para llegar a Israel te compras un boleto en avión y te vas. El problema del judío es llegar a Dios, al Dios de Israel. Ahí está el problema, ahí es donde están fallando la mayoría. Llegan a Israel como la gran solución, restauración física de la nación. Pero llegar a Dios es la meta. Y la única forma de llegar a Dios es por medio del Mesías. ¿Qué le queda al judío en este tiempo? Reconocer el mesianismo de aquel que se negó. Y hoy más que nunca, la iglesia tiene que orar por la salvación y la protección de Israel y del pueblo judío. Porque en la bendición del pueblo judío está la bendición de ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan, todo esto es el inicio, escúcheme bien, de la profecía bíblica para el final de los tiempos y para la tribulación, en que Jerusalén se convertirá en el centro de todas las profecías bíblicas. Todas las profecías bíblicas van a girar en torno a Jerusalén. ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente con Israel ahorita? Mire, esto que le voy a decir lo va a dejar sorprendido. El único libro cronológicamente escrito en tiempo futurista es Ezequiel. Jeremías no es cronológico, porque tira profecía para el futuro, vuelve para atrás, va para aquí, va para allá, cualquier que ha mareado. Isaías ni que se diga. Pareciera que Isaías hubiera agrupado todas las profecías y hubieran entrado un montón de gallinas y hubieran revuelto todo, que al final tú tienes que buscar qué profecía va con qué, para qué tiempo. Ezequiel no. Ezequiel es el único libro de los profetas mayores cronológicamente ordenado. Y le digo por qué. Ezequiel 36 habla de una restauración del pueblo judío. Ezequiel 37, acabamos de demostrar, se describe el proceso para alcanzar esa restauración. En el 36 dice Dios: voy a restaurar. En el 37, así va a ser la restauración. Pero fíjese lo que viene en el 38 y en el 39. Lo que hoy la televisión nos muestra. ¿Qué cosa? Rusia a 1 metro de Israel para atacar. Yo hice una prédica en YouTube que titula Rusia en la profecía bíblica, y demostré, expliqué y dije, en aquellos días yo me acuerdo, Vladimir Putin movió sus ejércitos hacia, ¿cómo se llama? Ucrania. Casi le declara a Ucrania la guerra, y todo el mundo vio: ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué está haciendo? Y yo lo dije: ojo, cuidado, que la única forma que un ejército ruso llegue desde Moscú a Jerusalén es cruzar por ahí, por Ucrania, no hay más. Y el mal metió su ejército, no.
y metió nomás. ¿Quién le dijo nada? No pudieron evitarlo. Y a partir de ahí les dije, cuidado que este tipo tiene la mirada en Siria. Cuidado, les dije. A los 3 meses ya estaba el ejército ruso en Siria. Y mire lo que ha provocado. Y ahorita Estados Unidos y Rusia se están agarrando casi cara a cara por el control de Siria. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Isaías 17:1. Damasco será destruida, la capital de Siria. A la luz de la Biblia, Ezequiel 38, la gran batalla de Gog y Magog. Vea el verso 5, solo el 5, porque ya me están haciendo que es hora. Ezequiel 38:5. Miren los aliados de Rusia. Persia, el primer aliado. ¿Quién es Persia? Irán. Mire la gran confabulación de naciones que se va a venir contra Israel en estos días. Esto es cuestión de tiempo. Hermano, escúcheme. ¿Sabe qué es lo que le va a venir a Israel ahorita? La guerra. Rusia lo va a atacar. Y no solo Rusia, con Irán, con Siria y una multitud de naciones descritas en el Salmo 83, que eso lo voy a explicar un poco mañana. Israel va a vivir el cumplimiento ya no del 36 y del 37, se cumplieron, falta el 38 y el 39, porque en el 40 ya se habla del reino mesiánico. Le dije, es el único libro ordenado cronológicamente. ¿Qué nos está demostrando? Mire, hermano, ¿a qué quiero llegar? Jesús está ya viniendo por la iglesia. Como nunca antes, el Medio Oriente se ha convertido en el centro de estas profecías. El mundo está expectante. Donald Trump, todo el mundo. Es más, les advierto, Donald Trump dijo que en los siguientes días va a lanzar su programa de paz. No sé si han escuchado. Donald Trump dijo, yo ya tengo un programa de paz para el Medio Oriente, en los próximos días lo vamos a hacer conocer de manera oficial. Israel hizo esta declaración que a mí me sorprendió. Donald Trump dijo estas palabras: Israel ya recibió su pedazo en este acuerdo, dijo. Le hemos reconocido, hemos puesto nuestra embajada ahí. Pero Israel también tendrá que ceder, dijo. Algo tan grande como lo que recibió, dijo. Hermano, lo más raro y sorprendente es de que el gran negociador de este acuerdo, el gran negociador del acuerdo entre Israel y los palestinos es un judío, el yerno de Trump, Harold Kushner. Muchos ya han dicho que ese es el anticristo. ¿Dónde que logra la paz? Sí lo es. E Israel está a un paso de aceptar el acuerdo cualquiera que sea, porque ya Israel se siente comprometido. Dice Donald Trump, nuestro amigo, ya nos trajo la embajada, ¿qué más podemos pedir? Y que Donald Trump le diga, bueno muchachos, ahora sí firman la paz. Y que digan, no, no queremos, no creo. Mi amigo, la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, no dice cuando la alcancen, dice cuando la digan. Viene destrucción, y la destrucción viene para Israel. Ataque y conmoción mundial. Y mire que la están alcanzando. ¿Quién podía pensar que dos locos atrofiados lleguen a abrazarse y a quererse? ¿Y qué dijo Donald Trump sarcásticamente esta semana? Yo estoy enamorado del presidente de Corea del Norte, dijo. A tal grado llegó para emitir esa declaración contra un enemigo que lo tenía amenazado. Y dijo, quiero volverme a reunir con el presidente de Corea del Norte. ¿Qué siempre le habrá dicho Donald Trump al coreano en esa reunión? Que el tipo dijo, ya papito, no te preocupes, para de sufrir. Vamos a dar el paso del odio al amor. Se está diciendo paz y seguridad en una región donde parecía casi imposible. El siguiente punto neurálgico para el mundo es Jerusalén, pero el único impedimento es Siria, con Rusia metido ahí. ¿Cómo Estados Unidos va a arreglar el entuerto? La única forma es quitar a Rusia del medio. Y quitar a Rusia involucra quitar a todos los grupos terroristas del Medio Oriente, con Irán a la cabeza. ¿Y sabe cómo se logrará eso, no? De acuerdo a las profecías de Jeremías, Israel irá a una guerra contra Siria, contra Irán y contra Rusia al mismo tiempo. Y ganará la guerra. Pero ahí se firmará la paz. Para eso la iglesia no estará. Porque la Biblia no dice que que la iglesia será testigo de la firma del acuerdo. No, no. La iglesia es testigo del anuncio de la paz, pero no del alcance de la paz. Lea bien. Cuando digan paz, no dice cuando la alcancen. La iglesia no llega a ver el acuerdo firmado. Lo que la iglesia llega es a escuchar que la paz está a un paso de firmarse. Y uno proclama paz en medio de la guerra. O sea que la guerra viene. ¿Qué nos lleva a esto? Que usted valore. Lo dije anoche, es sospechoso que en las iglesias de donde muchos de ustedes vienen, nunca predican este tema. Lo evaden. Lo evaden. No quieren tocar estos temas.
Excusas hay muchas. Uy, es un tema muy difícil, no lo puedo explicar. Ah, entonces inviten a un predicador de profecía bíblica. No, me van a venir a asustar a la gente. Una iglesia que no te predica profecía bíblica, que es el 70% de la profecía, perdón, del contenido de la Biblia. Una iglesia que no te prepara para el futuro y para el cielo, te prepara para el infierno, no hay medios. Si usted está en una iglesia donde su pastor nunca le habla de que Cristo viene y que hay que prepararse, lo que yo les dije ayer, usted tiene dos opciones cuando el arrebatamiento ocurra. Usted será del grupo de los buscados. ¿Y dónde está mi papá? ¿Y dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? O usted formará parte del grupo de los que salgan a buscar a su familia, compadre. La mayoría de los pastores hoy no creen en el arrebatamiento y no lo están diciendo de frente porque saben que la iglesia se reparte. No quieren predicar. No predican arrepentimiento, no predican santidad, no predican salvación, mucho menos van a predicar que Cristo viene. O sea, olvídate. Y quiere que te diga una cosa, los predicadores de profecía bíblica hoy en día ya no nos invitan a las iglesias a predicar. No quieren invitarnos. Porque nuestro mensaje por sí mismo choca contra lo que ellos cotidianamente están enseñando. Despierta a la gente y dice, oye pastor, ¿y por qué tú no hablas de este tema? Pues, les repito, porque muchos ya no creen en el arrebatamiento. Ayer yo lo prediqué. La doctrina más combatida en el internet es el diezmo y el arrebatamiento. Están atacando a muerte la doctrina del arrebatamiento. El diablo quiere robarte a ti la esperanza de lo eterno. Lo dije ayer y lo repito hoy. Primera Tesalonicenses 4, cuando habla del arrebatamiento, en el verso 18 dice, alentaos a los otros, unos a otros con estas palabras. Y hablaba de que Cristo vendrá por nosotros. Lo que trajo aliento a la iglesia fue la esperanza de que Jesús vendrá a rescatarnos de este mundo de maldad. Le dije, ¿qué más quieren ver? ¿Qué más quieren ver ustedes? Se está viendo un nivel de maldad increíble. Los padres violando, matando, torturando a sus hijos. Los hijos golpeando a los padres. Jesús dijo, pondré hijo contra padre, padre contra hijo. Están viendo en su nariz cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo. Y ni así reacciona. Y la gente del mundo, la gente inconversa dice, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué se está viendo tanta maldad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los inconversos se preguntan qué pasa. Y en estas iglesias les dicen, vienen años de bendición, decláralo, proclámalo, viene bendición. Cuando el mundo se está cayendo a pedazos en su propia nariz. Escúcheme bien, mire, escúcheme una cosa. Hace 21 años atrás, Jesús me sacó de las drogas y me llamó a servirlo. Y Dios me dijo claramente que yo predique profecías. Él me dijo claramente, ve y dile a mi pueblo que vengo pronto porque no está listo. Ese fue el encargo, nunca me olvido de estas palabras. Hermano, cuando Dios habla se te graba en la mente, ¿qué se te va a olvidar? A mí me dijo, dile a mi pueblo que vengo pronto porque no está listo. He venido predicando 21 años, ¿saben lo que es eso? 21 años predicando desde Chile para arriba. Hermano, nunca pensé, hace 21 años atrás, cuando Dios me mandó a predicar profecías bíblicas pensándole al arrebatamiento. Yo me acuerdo cuando yo escribí este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, prediqué sobre Siria. Prediqué en este libro sobre lo que viene en la destrucción de Irán. Y mucha gente me dijo, David Diamond está loco, ¿qué estás hablando? Y yo le dije, ahí está. Miren Siria. Y todavía el golpe mortal no les llegó, porque eso llega en cualquier momento. Damasco, la capital de Siria, donde vivió Abraham, de donde era oriunda Rebeca, donde iba el apóstol Pablo cuando Jesús se le apareció. Esa ciudad pronto será borrada del mapa. No quedará nada de Damasco. Y nosotros ya lo venimos predicando desde el año 2004, cuando saqué la primera edición, 2012, este libro. Hoy me está tocando ser testigo de muchas cosas de las que yo prediqué hace tantos años. La estoy viendo. Y cuanto más lo veo, más me convenzo que Jesús ya está viniendo. ¿Y sabes qué? Lo que yo les dije ayer es verdad. Cuando suene la trompeta del arrebatamiento, y en estas iglesias de estos choros, porque yo no lo puedo llamar predicadores, son choros, predicadores ladrones, cuando esa gente, el día que suene la trompeta, se quede, porque esos no se van a ir, porque no esperan a Jesús, es más, no quieren que Cristo venga. Mire, hermano, ¿sabe qué hará la gente? Va a ir y va a buscar a esos pastores, y lo primero que les van a decir es, maldito, maldito seas, porque tú nunca me predicaste un evangelio santo. Tú eras el responsable en gran parte de mi vida espiritual, porque yo creí en ti como pastor, como portavoz de la palabra de Dios. Pensé que tú me estabas enseñando la verdad. Maldito, ni siquiera tú fuiste capaz de irte. Cristo ya vino y se fue mi familia, se fueron mis amigos, los hermanos de la otra iglesia, se fueron todos.
Y yo me quedé con mi familia, maldito, porque tú nunca me predicaste santidad, nunca me predicaste Cristo viene, solo me predicaste prosperidad. Cuando la Biblia dice, háganse tesoro allí, y no ahora, sino para siempre. Quiero que repitas conmigo esta oración. Padre, yo en esta noche he escuchado tu palabra. Yo estoy aquí no porque yo quiera, sino sobre todo porque tú quisiste. Y de verdad te lo agradezco. Pero tú quisiste, te plació que yo escuche tu voz, escuche tu palabra, y en esta noche me des una nueva oportunidad para empezar una vida diferente, hacer tu voluntad y entender que tú tienes un lugar para mí más allá del sol, en la eternidad. Yo no quiero perder mi corona, yo quiero llegar al cielo, y sé que eso pronto ocurrirá. Sé que vienes pronto. Hoy me ha quedado claro. Mi tesoro no está aquí. Mi tesoro eres tú. Y yo quiero acumular tesoros en el cielo. Yo estoy aquí porque te amo. Porque tú has hecho tanto por mí. Me diste la salvación. Diste tu vida en la cruz. Inscribiste mi nombre en el libro de la vida. Me bendijiste. He comido hoy y no me ha faltado el pan. Me espera un lugar donde descansar por tu fidelidad. Señor, tengo tanto por qué agradecerte. Gracias, Señor, por eso y por muchas cosas más. Te adoro, te bendigo y te amo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Santo de Israel. En nombre de tu Hijo el Mesías, Jesucristo, bendigo tu nombre, Señor.